Bendiciones, saludos, Dios les bendiga, le habla el pastor Luis Abraham y hoy quiero hablarles sobre un tema de la unción y la gloria de Dios. Pero quiero como tratar de entender un poco de cómo transicionar de la unción de Dios a la gloria de Dios. Quiero utilizar unos ejemplos de imágenes o rutas que Dios describió con Moisés. Estos mismos patrones los vamos a ver en diferentes versículos de la Biblia, pero quiero describirles un poquito sobre el tabernáculo de Moisés. Entonces, en el tabernáculo de Moisés vemos tres secciones: los atrios, el lugar santo que iba como entrando y el lugar santísimo. En la cultura hebrea, a estos tres lugares dice que habían tres puertas. La primera puerta se llamaba el camino. Había una puertecita para entrar al lugar santo, se llamaba la verdad, y otra puerta, o el velo, que se le decía como la vida. Por eso que cuando Jesús describe, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, se refería a estas tres puertas o estos tres puntos de acceso para entrar desde los atrios al lugar santo y al lugar santísimo. Significa que Jesús es como el sumo sacerdote quien nos introduce hasta el trono de Dios y hasta el corazón de Dios. Entonces, en la primera parte de los atrios vemos lo que se llamaba el altar del sacrificio. El altar de sacrificio era donde ponían los animales. Los animales morían, eran sacrificados, puestos en fuego hasta que eran consumidos. Y esto nos habla también un paralelo sobre la obra de la cruz. Cuando Jesús es puesto en el madero, Él es el sacrificio perfecto, el Cordero de Dios, que dice que quita el pecado del mundo. Su sangre fue expiada, su sangre fue derramada en ese lugar, así mismo como era el altar del incienso, y al final Jesús dijo: consumado está. Entonces, después de eso, vemos, dice que vino un soldado romano, tomó una lanza, se la clavó al costado de Jesús, y dice que de su costado salió agua y sangre. Significa que para tener acceso al trono o al lugar santísimo, tenía que haber una especie de sacrificio para tener acceso a Dios, un acceso al cielo. ¿Se acuerdan en la historia de Génesis capítulo 3? Estaba Adán y Eva. Cuando ellos pecaron, dice que dentro del mismo jardín, dice que Dios tuvo que hacer un sacrificio. No se dice qué animal era, pero mi teoría es que fue una oveja o un cordero. Entonces dice que Dios los revistió. Yo digo que es una oveja o un cordero porque en Génesis 4 el sacrificio que utiliza Abel eran ovejas. Entonces probablemente Adán le dijo a Abel el sacrificio que Dios había hecho a favor de ellos. Entonces, en ese jardín de Edén hubo un sacrificio de sangre. El hombre y la mujer fueron revestidos. Dios mismo hace el acto de Dios perdonarlos a ellos, pero también tienes que sacarlos del jardín para que no coman del árbol de la vida. Entonces dice que Dios pone a unos querubines con espadas de fuego que se movían por todos lados para guardar el camino hacia el árbol de la vida. ¿Se fijan? El lugar santísimo también es comparado como en el lugar de la vida. También es comparado al árbol de la vida, que ese es donde estaba la misma presencia de Dios, la gloria de Dios. Entonces estos querubines tenían espadas de fuego desenvainadas que cualquiera persona que quisiera entrar por ese lugar podía morir. Por eso que cuando David está trayendo el arca del pacto a Jerusalén, dice que trata de poner, dice que donde iba el arca del pacto, encima de los bueyes, se tambaleó y el arca del pacto se iba a caer. Metió la mano para que no se cayera, y dice que murió al instante, porque arriba del arca del pacto
estaban los querubines. O sea que murió fue por una espada de los querubines. Entonces, como estaba en pecado, tenía que morir. Pero se fijan también en el soldado romano, una lanza era como la espada. Entonces, cuando Jesús muere, esos querubines que protegían la entrada hacia el camino de la vida, entonces, a través del sacrificio de la sangre de Jesús, esos querubines se mueven a los lados y dicen, ya se hizo un sacrificio, hay perdón de pecados, entonces tenemos acceso otra vez para entrar por medio de Jesucristo, por medio de su sacrificio. Ahora tenemos otra vez que entrada al trono de Dios. Y es por eso que en la Biblia, en Apocalipsis, dice que a los vencedores Dios les va a dar a participar y a comer del árbol de la vida. Entonces, lo que el hombre se le fue impedido en Génesis 3 por causa del pecado, a través de la sangre del Cordero de Dios tenemos otra vez acceso al trono de la gracia. Entonces después eso venía esta es como una ruta para que ustedes entiendan cómo entender todo esto, ¿no? Entender la sangre del Cordero de Dios. Por eso que cuando oramos, siempre oramos, Señor, límpianos con tu sangre. Todo eso es para tener el acceso al trono de Dios, para hallar oportuno socorro y misericordia. Entonces cuando entraban en el tabernáculo de Moisés, después venía en los atrios el altar de bronce que representa que estaba todo hecho de bronce, y ahí lo llenaban de agua y los sacerdotes se limpiaban o se purificaban. Entonces dice que a través de la sangre del Cordero, dice que somos purificados, somos limpiados por el agua de la palabra. ¿Ven? ¿Qué salió de Jesús? Sangre y agua. En el altar de sacrificio, sangre. Y en el altar de bronce, agua. Ahí está el agua y la sangre. Por eso que después se describe que estos son los tres testimonios en la tierra: el agua, la sangre y el Espíritu Santo de Dios. Entonces después de eso, el sumo sacerdote entraba a una nueva sección que se llama el lugar santo. Ahí vemos que estaba la menorá, que representa la unción de Dios, una lámpara encendida, y estaba la mesa de los panes, que representaban a las tribus de Israel, y también libación, porque había como unas copas de vino. Eso es, ¿qué ustedes ven en eso? Ven la cena del Señor, del nuevo pacto. Pero esta imagen no es algo nuevo. Esto ya lo vemos desde los tiempos de Abraham, cuando se apareció Melquisedec, que trajo pan y vino. Pero desde los tiempos de Abraham hasta Moisés estamos hablando de más de 400 años. Así que pasaron muchos años. Entonces, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santo, vemos la menorá, que tenía que ser llenada con el aceite de olivo, tenía que ser encendida todos los días. El sumo sacerdote tenía que llenar esa lámpara todos los días con el aceite para mantenerla encendida. Y también había una especie de ceremonia de pacto. Y después había un tercer mueble, que era el altar del incienso. Este altar del incienso yo lo veo como el movimiento de arpa y copa, que habla sobre la adoración y sobre la oración de fuego continua que sube delante de Dios, que esas son las oraciones de los santos. Entonces, cuando vemos el altar del incienso, porque estamos entendiendo que el sumo sacerdote tenía que ser ungido, cuando llegaba al lugar santo, estaba la lámpara, que representa la unción de Dios, cómo operar con la unción. Entonces, para que usted entienda una diferencia entre la unción y la gloria, es que en la unción Dios está operando con el ungido, con el siervo de Dios o con la sierva de Dios. Dios con el hombre operando juntos. En la unción las personas ven al ungido, al que ha sido revestido con la ropa de rey, con la ropa de sacerdocio, con el manto profético,
Recuérdense que los reyes y los sacerdotes eran ungidos con un aceite especial. El rey tenía una unción diferente al del sacerdote. La unción del rey la vemos en el Salmo 45. Dice: mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Esa es la unción del rey. La unción del sumo sacerdote tenían otros ingredientes. Era mirra, casia, caña aromática, canelas y el aceite de olivo. Entonces, pero eran como una especie de perfume. Entonces, cuando vemos la unción que Dios pone sobre las personas, ¿qué hace la unción? La unción, las personas se enfocan sobre el ungido, sobre los dones que Dios ha puesto sobre esa persona, sobre el llamado, sobre lo que Dios está haciendo en la vida de esa persona. Entonces, en la unción Dios está operando juntamente con el hombre. Pero, ¿cómo transicionamos de la unción a la gloria de Dios? Recuérdense, Dios quiere que operemos con todo esto. Dios quiere que seamos personas ungidas, pero Dios también quiere que operemos con la gloria de Dios. Les voy a demostrar las dos facetas. Entonces, ¿cómo transicionaba el sumo sacerdote al lugar santísimo? Entonces dice que en el lugar santo, en el altar de incienso, estaba el incienso, y dice que ponían como especie de carbones encendidos. Estos eran los carbones encendidos del altar. Y se recuerdan en Isaías 6 sobre los serafines en el cielo que traen carbones encendidos del trono de Dios. Bueno, es lo mismo. Como es en el cielo, es en la tierra. Entonces dice que el sumo sacerdote estaba en este altar de incienso. El humo empezaba a subir, y él tenía un incenciario, agarraba un incenciario. Entonces él metía el incenciario con su mano hasta el lugar santísimo y lo dejaba ahí. Y ese perfume, recuerden que ese incienso era como un perfume, porque Dios le dice a Moisés que ese incienso también era un tipo de perfume. O sea que no sé cómo describirlo, pero en ese ambiente del lugar santo y lugar santísimo había un olor a perfume que era muy hermoso. Más la unción que tenía el sumo sacerdote. O sea, tenía su propio perfume, y el incienso era un perfume también. Entonces ese olor del humo llenaba todo el lugar santísimo. Se llenaba de humo, y cuando ya estaba topado de humo, cuando el lugar se había llenado de humo, entonces el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Entonces, cuando él entraba al lugar santísimo, lleno de esa nube de humo, entonces dice que la gloria de Dios descendía donde estaba el arca del pacto, donde se había hecho expiación con sangre, sobre el propiciatorio, que es como la tapa de arriba del arca del pacto, en medio de los querubines. La gloria de Dios descendía, y dice que Dios hablaba en medio de los querubines con el sumo sacerdote. Entonces, en unción, Dios está operando con los hombres. Les da sabiduría, conocimiento, les da inteligencia, les da poder, les da excelencia, les da virtudes, diferentes dones, y el hombre está operando con lo que Dios le ha dado. Pero cuando Dios quiere transicionarnos a algo diferente que se llama la dimensión de la gloria de Dios, recuerden que Jesús lo dice en la oración del Padre Nuestro. Ahí está también esa ruta de avivamiento. Dice: tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria. Cuando Jesús resucita, dice que pasó 40 días enseñándoles acerca de los discípulos, ¿acerca de qué? Acerca del reino de Dios. En Hechos 2 vemos el poder de Dios, y en Hechos 4 vemos la gloria del Espíritu Santo de Dios. Por eso que le estoy diciendo que en la Biblia aparecen muchos patrones parecidos de cómo Dios transicionaba a su pueblo, a sus hijos, a sus ungidos, de operar en el reino, operar en el amor de Dios, operar en el poder de Dios y operar en la gloria. Entonces, pero primero siempre es el amor. Sería operar en el amor, reino, poder y gloria. Entonces, para operar en la gloria, el sumo sacerdote agarraba el incenciario, lo llenaba de humo. Cuando todo lugar santísimo se llenaba de humo, él entraba. Porque ¿qué pasaba aquí? Ahora el sumo sacerdote desaparecía. Él desaparecía,
y cuando él desaparecía ya nadie, él no se podía ver. Lo único que podía ver era cuando la gloria de Dios iba a descender en el arca del pacto, sobre la sangre, sobre el propiciatorio. Entonces, dicen, en la gloria de Dios solo queda Dios haciéndolo todo. Estas son, por ejemplo, recuerdo las reuniones de Kathryn Kuhlman, donde ustedes escuchan que las personas, dice que ella caminaba cuando entraba a los lugares, ella caminaba y las personas caían bajo el poder de Dios. Dice que el lugar estaba lleno como si fuera de algo, electricidad, algo eléctrico, como el poder de Dios. Y dice que las personas caían bajo el poder de Dios. Ella no los tocaba, no ponía sus manos sobre ellos, simplemente la misma gloria, la gloria donde ella estaba, esa nube se movía con ella y las personas eran tocadas. ¿Se acuerdan también cuando dice que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos? Eso era la gloria. Pedro literalmente desapareció en Dios y solamente quedaba Jesús. ¿Se acuerdan en el monte de la transfiguración? Dice que estaba Jesús, se transfiguró, apareció Elías y apareció Moisés al lado de Jesús. Dice que estaban conversando, después vino la nube de la gloria de Dios, después se escuchó la voz del Padre, dice, este es mi hijo amado, a que tengo complacencia, a él oí. Y después dice el versículo, y solamente quedó Jesús. Esa es la gloria. La gloria es, tú desapareces para que solamente quede Jesús. Pablo también tenía su forma de escribir esto y Pablo decía que, dice, como yo muero a mí mismo, ¿para que quede? Para que quede solamente Jesús. Entonces, el altar del incienso, ¿qué va a representar? Arpa y copa, que significa mucha adoración del trono de Dios y mucha oración llena del fuego de Dios. Entonces tú estás orando, estás intercediendo, estás orando en lenguas, estás adorando a Dios con puras canciones del trono de Dios. ¿Cómo ustedes se dan cuenta que son canciones del trono de Dios? Porque solamente habla de Jesús, de la gloria de Dios, de la gloria de Jesús y de la gloria del Espíritu Santo. Nunca está hablando nada almático. Es que cuando tú llegas al trono de Dios, ya es como que, ¿para qué voy a hablar de mí si ya ahí está todo lo que quiero está al frente mío? Entonces cuando usted lee Apocalipsis 4, Apocalipsis 5, todo se trata de aquel que está sentado en el trono. Todas las canciones giran alrededor de eso. Todas las intercesiones giran alrededor del que está sentado en el trono. Esa es full adoración. La adoración se enfoca en Dios. ¿Lo vieron? En unción, Dios se enfoca hacia el hombre, porque Dios ahora quiere ministrar al pueblo. Pero hay otra forma en la que Dios tocaba a todo el pueblo. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? En unción, a veces, por ejemplo, cuando uno está en un lugar y van a dar una profecía, y hay una multitud de personas, pero el profeta solamente está hablando hacia una persona. Da la profecía, viene el espíritu de profecía, la persona recibe la profecía, pero ¿cuántas personas recibieron? Una. Los otros solamente escucharon. En la gloria, todos son tocados al mismo tiempo. Porque va a llegar un momento donde van a haber tantas multitudes, donde Dios quiere que operemos en todas estas herramientas que Dios nos ha dado, que operemos en la unción de Dios, pero que también operemos en la gloria de Dios. Entonces, para operar en la gloria, entonces el sumo sacerdote entraba, el lugar se llenaba de humo, él entraba, hacía la expiación y la gloria de Dios descendía sobre ese lugar. Entonces, ¿qué representa este altar del incienso? Representa la adoración y la oración. Por eso que la Biblia a veces dice, y la casa se llenó de humo, y Dios dice que derramaba su gloria. Entonces lo que Dios quiere hacer es, dice, el altar del incienso son las oraciones de los santos, son los carbones encendidos, así como los serafines traen carbones del trono de Dios. Estos carbones son puestos en nuestros labios o recibimos el fuego de Dios. Representa la oración de hablar en lenguas del Espíritu Santo de Dios. El altar del incienso más carbones encendidos es
el humo que llena la casa o el lugar santísimo. Y es ahí donde el sumo sacerdote desaparece. Luego la gloria de Dios desciende y queda Dios operando él mismo, tocando a todo el pueblo en el ámbito de la gloria de Dios. Y el arpa representa adoración de aquel que está sentado en el trono. Entonces, Dios quiere que pasemos tiempos de intercesión, de fuego. Intercesión de orar en lenguas. Y junto con eso, adoración del trono de Dios. Esa mezcla de arpa y copa combinada puede ser oraciones cantadas. O sea, mientras estás cantando, realmente son oraciones cantadas. O pueden ser que solamente estés orando, luego cantas adoraciones del trono. Cuando tú oras eso es como que ese humo te está rodeando. Porque ese humo lo que va a hacer es que tú desaparezcas. Cuando tú desapareces, entonces Dios dice, ahora sí, voy a descender con mi gloria. ¿Para qué? Para que Dios se lleve toda la gloria. Para que Dios reciba toda la gloria. Entonces vamos a ver algunos pasajes para que puedan entender cómo operar en el ámbito de la gloria de Dios. Los serafines están asociados con el fuego de la purificación y solo los ángeles de mayor rango que están en las alturas delante del trono de Dios. Entonces los serafines son los que están no solamente alrededor del trono de Dios, sino en las alturas. Mateo 17:1, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte en un monte alto, se transfiguró delante de ellos y resplandeció. Su rostro como el del sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. He aquí aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo, dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés, una para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. He aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a que tengo complacencia a él oír. Al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros, tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y les tocó y les dijo, levántense y no tengan temor. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó decir, no digan a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Entonces vemos ahí como Jesús entró en el ámbito. Recuerden que Jesús es la gloria, pero nos está enseñando lo que él hacía. Subió al monte y dice que empezó ¿qué? A orar. Y mientras él oraba, entonces dice, se transfiguró, resplandeció su rostro como el del sol, sus vestidos cambiaron, la nube de la gloria descendió. Isaías 6:1 dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno y el otro decían, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí yo toco tus labios, y es quitada tu culpa, y es limpiado tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y a quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Entonces, si se fijan en el versículo 1, dice, en el año en el que murió el rey Usías. Recuérdense que Isaías estaba siempre con el rey Usías, pero llega un momento donde desapareció en aquello donde estaba el profeta Isaías. O sea, algo tuvo que morir. Por eso que después Isaías dice, siendo yo un hombre inmundo, dice, ay, soy muerto porque mis ojos han visto al Rey de Gloria. Entonces,
para operar en esa gloria, algo tiene que morir. Pero en realidad algo tiene que desaparecer hasta que quede Jesús. Entonces, mientras oramos, mientras adoramos y nos enfocamos solamente en Jesús, la casa se va llenando del humo y llega ese momento donde dice, voy a derramar mi gloria en ese lugar. Vamos a ver otro ejemplo, dice 2 Crónicas 7:1, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová porque la gloria de Jehová había llenado la casa. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces vemos que Salomón también estaba, como hizo, siendo el rey, dice que él estaba puesto de rodillas, alzó sus manos al cielo, estaba orando. Cuando Salomón estaba dedicando el templo, ellos estaban en la fiesta de tabernáculos. Estamos hablando de más de 7 días, día y noche, cantando alabanzas a Dios, orando a Dios. Tuvieron muchos días orando y cantando. Ese es como el altar del incienso. Estaban arpa y copa. Estaban adorando, estaban cantando. Adorando, cantando. Y en ese ámbito, la casa se llenó del humo, esa intercesión que sube delante del trono de Dios como un humo. Y desaparecieron. Y cuando ellos desaparecen, entonces Dios derrama su gloria. Hechos 4:30 dice, mientras extiende tu mano, que se hagan sanidades, señales, prodigios, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces ahí vemos que la gloria de Dios se manifiesta, porque dice que el lugar donde estaban empezó a temblar. Entonces la gloria, cuando desciende, una señal visible es que a veces puede venir una nube de gloria o pueden venir temblores por causa de la gloria de Dios. Es la gloria del Espíritu Santo de Dios. Hechos 16:25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos le oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de las cárceles se sacudían. Al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Entonces ven, Pablo y Silas a medianoche que estaban ¿qué? Cantando. Estaban cantando, estaban orando, cantando, orando y cantando, arpa y copa, el altar del incienso. Ellos cantaron hasta que Dios se manifestó en ese lugar y la gloria de Dios descendió en la cárcel. Todas las puertas se abrieron. En la unción hubieran tenido que abrir una puerta a la vez. Las iban a abrir todas, pero hubiera sido una puerta a la vez. En la gloria de Dios, es Dios haciéndolo todo. Entonces dice que la misma gloria que causó el temblor, el terremoto en ese lugar, abrió todas las puertas. Dice que el carcelero, dice que se arrepintió y dice que su familia y su casa fueron salvados ese mismo día. O sea, la gloria de Dios tocó a todos los que estaban en ese lugar. Apocalipsis 5:8, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. En otra versión dice millares de millares. Decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay. Oí decir a que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos.
Ahí vemos otra vez el movimiento de arpa y copa. Están orando, orando, orando delante del trono de Dios y la gloria de Dios se manifiesta. Apocalipsis 8. Otro ángel vino entonces y se paró en el altar con un incenciario de oro y se lo dio y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incenciario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, voces, relámpagos y truenos. Entonces vemos que cuando oramos, estamos adorando y estamos orando, es como que nosotros traemos el incienso, son nuestras oraciones, pero esas oraciones tienen que subir. Entonces dice que Dios envía a los ángeles con esos carbones encendidos, con ese fuego que viene del altar, lo ponen sobre el incienso. Cuando cae en el incienso se forma ese humo que sube delante del trono de Dios. Y apenas el humo sube delante de Dios, que son las oraciones de fuego de los santos, por eso que es importante hablar en lenguas, porque esa es la oración de fuego del Espíritu Santo de Dios. Entonces vienen las manifestaciones de la gloria de Dios. Vienen truenos, voces, relámpagos y terremotos. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere hacer? Dios quiere que transicionemos, entramos por medio de la sangre de Jesús a los atrios, venimos delante de la cruz, recibimos el perdón de pecados, somos lavados y limpiados por la sangre del Cordero. Luego sigue que somos ungidos por Dios, recibimos esa unción de Dios, participamos de la comunión de Cristo en la cena del nuevo pacto, venimos al altar del incienso a adorar a Dios, a orar a Dios con oraciones de fuego y adoraciones del trono de Dios. Luego ese incenciario, ese humo llena el lugar santísimo mientras usted sigue adorando y orando con fuego. El lugar se va llenando, se va llenando, se va llenando y de repente Dios dice, aquí voy a derramar mi gloria. Entonces Dios derrama su gloria y lo que tú no puedes hacer por tus fuerzas, Dios sí lo puede hacer. Entonces cuando viene la gloria de Dios, Dios toca a todos al mismo tiempo. Dios toca a todos. Eso es lo importante de la gloria. Así que vamos a utilizar todas estas cosas porque todas son cosas que Dios nos ha dado para nuestro beneficio. Recuérdense que Jesús caminó bajo la unción del Espíritu Santo de Dios, pero Jesús también manifestó la gloria del Espíritu Santo de Dios. ¿Se acuerdan? En el libro de Éxodo dice que el pueblo de Israel, una nube de fuego los acompañaba, pero también había una columna de nube, una columna de gloria. Salomón fue a orar y dice que fuego cayó del cielo y una nube cubrió la casa. En Isaías vemos el mismo patrón. Los serafines con el altar de fuego y después viene la gloria que llena toda la casa. Elías dice que oró y fuego del cielo descendió. Luego vuelve Elías a orar en el monte Carmelo y viene la nube de la lluvia de Dios. Entonces siempre es como esa dualidad. Es el poder del Espíritu Santo de Dios, pero también la gloria del Espíritu Santo de Dios. Por eso que Pablo habla sobre el ministerio del Espíritu Santo con gloria. Corintios 3. Entonces vamos a orar para que tú y yo podamos transicionar en esta gloria. ¿Por qué? ¿Por qué les hablo de la gloria? Porque Isaías 6 dice que toda la tierra va a ser llena ¿qué? Del conocimiento de la gloria de Dios. Y en el libro de Números, Dios tiene un juramento. ¿Cuál es el juramento de Dios? Dice, por mí mismo he jurado que toda la tierra va a ser llena de la gloria de Dios. Así que la gloria de Dios no es como, bueno, si queremos lo hacemos. No. Ese es el plan de Dios. Dios va a llenar toda la tierra con el conocimiento de la gloria de Dios. Pero por eso que hay un conocimiento. Esto que le estoy diciendo es un conocimiento. Este entendimiento es un conocimiento de cómo Dios opera en la gloria. Ahora te toca hacerlo a ti. Ya yo lo he experimentado de primera mano. Yo pasaba muchos tiempos de oración, de ayuno. Me metí a orar, intercesiones de fuego.
Y después yo veía unas manifestaciones increíbles de la gloria de Dios. Por eso que cuando llegó, yo empecé a experimentar la gloria de Dios. Eso para mí fue como, wow, una de las cosas más importantes de toda mi vida. La gloria de Dios realmente a mí me cambió, me transformó. Yo había tenido experiencias con el poder de Dios, con el fuego de Dios. Pero cuando llegó la gloria de Dios, eso fue como radical. Pero en esos tiempos, entre el año 2012, que fue la primera vez que empezamos, mi papá fue el primero que me empezó a hablar acerca de la gloria de Dios. Y me lo enseñó con la ruta del avivamiento. Me enseñó, dice, tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria. Cuando él me dijo eso, yo me quedé, se me prendió como algo en la mente, como una revelación de decir, oh, wow. O sea que hay que experimentar el reino de Dios, el poder de Dios y la gloria de Dios. Después me enseñó otra forma que era la ruta. Hay otra ruta que se llama alabanza, adoración y gloria. Alaba hasta que venga el espíritu de adoración. Adora hasta que venga la gloria. Entonces son varios patrones y varias formas, pero todas siempre llegan al punto de la gloria de Dios. Entonces yo pasaba mucho tiempo en adoración, mucho tiempo en oración, clamor. Y yo recuerdo que una de las oraciones, miren, desde 2012 empecé a tener el conocimiento. Pero fue hasta el 2017 de octubre que yo experimenté por primera vez la gloria de Dios. Y esos 3 meses antes yo estaba así en el piso, orando así, regado en el piso. Y yo decía, yo oraba, Señor, si tú no haces algo. Y cada vez que oraba eso, yo decía, Dios, tú tienes que hacer, tienes que manifestarte, tengo que experimentar algo tuyo, tu gloria. Y cada vez que yo oraba eso, porque yo estaba recordando una oración que había hecho John Knox cuando oró por Escocia, que él decía, Dios, si tú no me das Escocia, me muero. Y otra decía, Raquel en la Biblia dice, le decía a Jacob, si tú no me das hijos, me muero. Pero yo dije, yo me quedé pensando, estas personas y mujeres de Dios, esa fue como la oración de Dios, o tú me respondes ahora o yo no sé qué va a suceder en mi vida. Entonces yo dije, Moisés oró, muéstrame tu gloria y no se murió. Entonces yo dije, o sea que hay una forma en la que tú puedes ver la gloria de Dios. Entonces yo dije, Señor, muéstrame tu gloria. Entonces yo empecé a orar. Muéstrame tu gloria, Señor, muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria. Esa era la oración, muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria. ¿Y qué pasaba en esos meses? Nada, no pasaba nada. Yo estaba orando sin ninguna manifestación, sin nada. Nada más totalmente tirado en el piso. Lloraba. Y al día siguiente venía y lloraba. Así me la pasé como por casi 2-3 meses. Y cada vez que yo oraba eso, yo sentía como que iba desapareciendo, iba muriendo, como que me estaba muriendo, pero no físicamente, sino como que estaba desapareciendo hasta un punto donde yo, como que ya, Dios estaba haciendo como una transición, ¿no? Entonces, en octubre de 2017, creo que fue un jueves, la fecha 18 o 19 de octubre, a las 2:30 de la mañana, 2:15 de la mañana, hasta me acuerdo la fecha, las horas, todo, como si hubiera sido ayer, como si hubiera sido ahorita. Yo estaba durmiendo y de repente todo el cuarto se llenó de la gloria de Dios. Fue como cuando yo me desperté y dije, esta es la gloria de Dios. Yo lo supe de una vez. Yo sabía que... ¿Por qué yo sabía? Porque eso era lo que yo estaba orando. Y era como si hubiera entrado, como si adentro del cuarto se hubiera llenado de una nube. Y la nube era tan espesa, era como si yo entrara adentro de una nube de arcoíris o una lluvia de arcoíris con muchos diamantes de colores. Era tan fuerte, tan pesado, en un sentido bueno, un peso de gloria, que
yo sabía que yo estaba ahí físicamente, pero yo mismo no me podía sentir físicamente. Nada más sé que Dios le estaba llenando todo afuera, pero también adentro mío, todo también estaba lleno, lleno, pero lleno del Espíritu Santo, pero con gloria. No, yo lo trato de escribir, pero trato a veces de escribir esta experiencia, pero siempre es como, usted tiene que experimentarlo por su propia cuenta para que usted entienda lo que le estoy diciendo. Esa es la oración, muéstrame tu gloria. Y eh, en la mañana yo salí a hacer las cosas, fui a la iglesia, tiene una escuela, estaba la capilla, yo nada más entré al lugar y la nube que estaba en el cuarto, cuando yo llegué al lugar donde hacemos las reuniones de la iglesia y de la escuela con los niños de la capilla, para cantar y alabar a Dios y dar palabra, esa misma nube se dimensionó en el lugar, pero fue así, ¿ve? Así, de un segundo, nada más entré, ¡uf! Se llenó. Y yo dije, ¿qué es esto? Ahí empecé a entender, eso era lo que experimentaba Katherine Kuhlman. Ella llegaba a un lugar y el lugar, ¡puf! Se llenaba, la gloria lo llenaba todo y la gloria hacía todo. Y ese día que yo canté con los niños unas alabanzas, en las que ellos se saben, pues, entonces es la primera vez que yo veo a los niños con una... Esos niños siempre son alegres, pero esa vez era una potencia, algo que yo me quedé como que esto es inusual. Y yo decía, la gloria de Dios hace que ellos estén así. Ya no era yo haciéndolo todo, sino era la gloria de Dios tocando a las personas. Tengo otros testimonios, pero esto es lo que Dios quiere hacer. Operamos en unción. Dios está operando juntamente con usted, pero en la gloria lo que hacemos es que para transicionar, oramos con oraciones de fuego encendida, con los serafines, oraciones de fuego, la oración en lenguas de fuego del Espíritu Santo de Dios, adoramos con canciones del trono de Dios, hasta que la casa se llena del humo, desaparecemos, el ungido desaparece, y entonces Dios derrama su gloria. Y cuando Dios derrama su gloria, entonces Dios toca todo y se empieza a cumplir lo que dice, la tierra va a ser llena del conocimiento de la gloria de Dios. Y eso usted lo va a ver en los grandes avivamientos, siempre lo van a ver. Cuando usted ve las historias de estos grandes avivamientos, me recuerdo con el pastor Ricardo Rodríguez y la pastora Patricia en Colombia, cuando el Espíritu Santo se derramó allá en iglesia y luego ellos empezaron a hacer unas cruzadas afuera. Es como un lugar así al aire, como un parque, es como un parque grande. Y cuando yo miré los videos, uno veía las multitudes y la gente empezaba así solita a traer a los que estaban paralíticos, venían con las sillas cargándolas arriba en el aire de que se habían sanado, los enfermos caminaban solos, las personas eran liberadas solas, ellos ni siquiera habían orado por nada de eso, pero Dios estaba tocando a todos ellos, todas las personas al mismo tiempo. Eso es la gloria, y la gloria siempre opera en un ámbito donde está la santidad de Dios. O sea que hay una consagración. El ungido se tiene que separar y se consagra para Dios. Y en ese ámbito de la santidad de Dios, Dios manifiesta su gloria. Así que espero que esto haya sido de bendición para sus vidas. Si este mensaje te ha sido de bendición, compártaselo con otras personas para que juntos seamos participantes de este derramamiento global del Espíritu Santo con mayor poder y mayor gloria, que nos va a preparar para el regreso de Jesús. Padre, te doy gracias por tu pueblo, por todos aquellos que están escuchando estas palabras, Señor. Padre, así como tú me has bendecido a mí, Padre, tú me has dado, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, también venga sobre ellos, Señor, para que seamos uno en Cristo Jesús y para que todos puedan ver la gloria de Jesucristo. En ese ambiente de unidad podamos ver el poder de Dios, podamos ver el fuego de Dios, el amor de Dios, la unción de Dios y la gloria de Dios. Padre, abre sus ojos, Señor, para que ellos puedan ver esa mayor gloria y mayor poder. Mientras yo estaba orando, mientras estoy aquí orando, tengo una visión. La visión es
es como que veo del cielo, es como un líquido dorado que se está derramando y cae sobre una vasija. Y esas vasijas representan personas. Entonces, esta palabra, todos aquellos que están viendo este video, ahí donde tú estás, alza tus manos y recibe esa llenura del Espíritu Santo con la gloria del Espíritu Santo de Dios, la gloria de Jesús. Y cuando esa gloria se derrame, recuerda, solo queda Jesús, para que sea Jesús el que se lleve toda la gloria. Así que bendiciones a todos, saludos, Dios te bendiga y nos vemos pronto. Bendiciones, saludos.